Bienvenidos a nuestra sesión de repaso para el examen parcial. ¿Alguna duda que ustedes quieran comentar en particular antes de iniciar nuestra presentación? No, profe. Ninguna. Nada más ahorita, cuando entre a presentarles, me indican, por favor, si lo están viendo, porque estoy batallando un poquito con la plataforma esta y no sé si de pronto lo estén viendo ustedes también como yo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar para no quitarles tiempo de su examen. Por ahí alguien me preguntaba que qué calificación quedaba. Recuerden que tienen dos oportunidades para presentar su examen. Entonces, la calificación más alta es la que se queda en su Cardex, ¿ok? Para que no haya ni una duda al respecto. Ahí no sé si estén viendo bien la presentación. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Se ve completa en la pantalla o se ve a la mitad? ¿Cómo la ven? No se ve completa. ¿Completa? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver sobre el capítulo 1, las nociones preliminares. ¿Tienen alguna duda en particular aquí? ¿Que quieran ver algún tema? ¿O nos vamos así con los más interesantes o importantes? Yo diría que lo principal, ¿no? No sé qué opinan sus compañeros. Perfecto. Acuérdense que no puedo ver el chat. A ver, déjenme ver si lo puedo ver. Vamos con los más interesantes. Ok, sí, opinen aquí en el ¿cómo se llama? Ya la veo. Opinen aquí en el, abran su micro, no pasa nada. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar pues con lo que es contabilidad en sí. Pues la NIF A1 nos la define como la técnica que se va a utilizar para el registro de las operaciones que afectan económicamente a la entidad, que es la empresa, ¿verdad? Y que vamos a producir de manera sistemática y estructural pues la información financiera. En este caso, hasta ahorita hemos visto el balance general o estado de situación financiera o estado de posición monetaria, ¿verdad? Y también tenemos que las operaciones que afectan económicamente a la entidad son tres: las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos, ¿ok? Muy bien, ¿qué es la información financiera? Bueno, pues la misma NIF A1 nos define la información financiera como aquella que emana de la contabilidad y que es información cuantitativa, que está expresada en unidades monetarias, que es descriptiva y que va a mostrar la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones. Esa es una de sus características, o vamos a decirla, la característica fundamental o primordial de la información financiera, y luego de ellas se desprenden algunas características primarias y secundarias. Acuérdense que si estoy exponiendo, chavos, no puedo ver lo que apuntan ahí en el chat, entonces con toda confianza abran el micro y coméntenlo, ¿verdad? Muy bien, la manifestación fundamental de la información financiera pues son los estados financieros, que hasta ahorita nada más hemos visto el balance general, lo repito, ¿ok? Y se enfoca esencialmente pues en proveernos información que va a permitirnos evaluar el desenvolvimiento de la entidad y nos va a proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivos como negocio en marcha, entre otros aspectos, ¿verdad? Muy bien, ¿quiénes son los usuarios generales de la información? Bueno, la NIF A3 nos los define como cualquier ente involucrado, cualquier persona, empresa que tenga relación con nosotros en la actividad económica. Le llama esto sujeto económico, que sea presente o potencial y que esté interesado, obviamente, en la información financiera de la entidad para que en función de ella, pues tome su base de decisiones, ¿verdad? Y luego tenemos por aquí las necesidades de los usuarios Pues tenemos que la actividad económica va a ser el punto de partida para identificar qué necesidades tienen estos usuarios. Y porque esta nos dice que se delimita a través del intercambio de objetos económicos entre los distintos sujetos que participan en ellas.
y dichos objetos se van a identificar con los diferentes bienes, servicios y obligaciones susceptibles de cambio entre la entidad y estos entes. El usuario general tenemos que normalmente destina sus recursos a efectivo, a consumos, ahorros y a decisiones de inversión, de donación o préstamo, por lo cual pues requiere de estas herramientas para su toma de decisiones. Y la información financiera nos dice que en sí es una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico, al que le decimos usuario general. Y la clasificación del usuario general, por lo regular, tenemos estos distintos grupos. Por ejemplo, los accionistas o dueños, en el caso de entidades lucrativas, que son los socios, asociados o miembros o participantes de una sociedad mutualista y que participen de manera contractual o no contractualmente en los beneficios, riesgos y riesgos económicos de los activos netos de una entidad. Los patrocinadores, ¿quiénes son? Pues son aquellos que participan en entidades con propósitos no lucrativos, que son los patronos, los donantes, los asociados y los miembros que proporcionen recursos, ¿verdad? Que obviamente aquí no son directamente compensados. Los órganos de supervisión y vigilancia, ¿como cuáles? Bueno, pues son los encargados de revisar y de supervisar y evaluar la administración de las entidades y pueden ser internos o pueden ser externos. Los administradores también, pues son los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno o de su junta de gobierno, incluidos, pues aquí obviamente, patrocinadores o accionistas, ¿verdad? Y estos administradores, pues son a su vez los encargados de dirigir las actividades operativas, como algunos de ustedes que ya están trabajando y que están laborando en algunas empresas. Muy bien, ¿quién más puede ser sujeto, usuario general? Pues los proveedores. ¿Quiénes son estos? Pues los que nos proporcionen bienes y servicios para la operación de la entidad. También tenemos a los acreedores, aquellas instituciones financieras u otro tipo de acreedores con quien tengamos adeudos, ¿no? Los empleados, pues también vemos muy seguido que los sindicatos están muy interesados en la operación y marcha de nuestra empresa, pues para el reparto de las utilidades, ¿verdad? Obviamente, pues los que laboren en la entidad. Para nuestros clientes, con los que hemos contratado o los que han contratado a nuestra entidad para obtener bienes o servicios que provengan de las actividades principales de esta a cambio de una contraprestación y tener la seguridad que vamos a poder seguirles prestando el servicio a lo largo del tiempo. ¿Quiénes más? Pues las unidades gubernamentales, obviamente, que son las entidades responsables de establecer las políticas económicas, monetarias y fiscales. Asimismo, nos dice que participan en la actividad económica al conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental para las empresas, ¿verdad? Los contribuyentes de impuestos, pues obviamente, son aquellos que aportan al fisco y que están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. Por otro lado, los organismos reguladores, que son los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros, entre otros. Y por último, nos define a otros usuarios. Nos dice que son los no comprendidos en los apartados anteriores, como el público inversionista, los analistas financieros y los consultores. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Con confianza, abran sus micrófonos. El guía levantó la mano, profe. Adelante, compañero guía. Acuérdese que no, cuando estoy presentando no puedo ver el chat. Ok. Entonces, abriendo su micro con toda confianza, ¿eh? Ok, gracias. Buenas noches, maestro, y a todos los compañeros. Muy buenas noches. Pues a mí me gustaría que nos explicara lo de sustancia económica, esto respecto a lo de, ya ve que mencionan en la razón de negocios para cumplir la materialidad de las operaciones, creo que por ahí 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde los expertos mencionan que el beneficio económico debe ser mayor al beneficio fiscal. Entonces, no sé si pueda explicarnos lo de sustancia económica. Razón. Más que nada lo vamos a explicar desde el punto de vista contable. En el fiscal no nos metemos mucho por la situación de que, pues, obviamente, la gran mayoría de todos ustedes van iniciando. E incluso muchos de ustedes son de primer tetra. Entonces, en lo fiscal sí no nos metemos tanto, pero el aspecto contable, pues obviamente que sí lo vamos a ver, ¿verdad? Y pues precisamente es el tema que sigue, el de la sustancia económica. Okay, gracias, maestro. En nos dice el autor que debe de prevalecer la naturaleza de la operación sobre la forma jurídica que le querramos dar. Y vemos un ejemplo que nos pone el libro, cuando nos habla de la compra-venta ahí de un activo, ¿verdad? En el que, pues, en uno de los ejemplos veíamos
el activo lo compra el representante legal a su nombre, y lo quieren facturar o lo quieren pagar con las cuentas de la empresa. Entonces, pues eso no es debido, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos afectando la sustancia económica de la propia operación. Si el activo se está pagando con el dinero propio de la entidad, de la empresa, pues debe de registrarse a nombre de la empresa, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos que nos da. Entonces nos dice que aquí esta sustancia va a prevalecer en el registro, sobre la forma jurídica que le querramos dar. Obviamente en el reconocimiento contable de las tres tipos de operaciones que vamos a registrar, que son las transacciones, las transformaciones internas y los otros eventos que van a afectar económicamente a nuestra empresa. Y nos dice que el sistema de información contable, el SIC, debe ser delimitado en forma tal que sea capaz de expresar o de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera, ¿ok? Y nos dice que el reflejo de esta sustancia económica va a prevalecer en el reconocimiento contable, con el fin de incorporar ¿qué? Pues los efectos derivados de estas transacciones, transformaciones internas y otros eventos que nos afecten. Y obviamente de acuerdo con su realidad económica y no en atención a su forma jurídica. Cuando una y otra no coincidan, de repente esto hace mucho ruido en el aspecto contable, pero pues es el deber ser. Y también nos dice que se debe de otorgar, en consecuencia, prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal que le querramos dar. También veíamos por ahí un ejemplo del libro donde nos decía que la empresa vendía un activo, pero realmente lo seguía utilizando. Entonces estaban haciendo alguna compra-venta de manera ficticia con algún otro fin, y no es obviamente el de reflejar la propia operación que hicimos, ¿verdad? Maestro, perdón que le sí, adelante. En ese comentario que hace, a mí yo le he visto de que, como dice, venden activo, pero realmente, no sé, una maquinaria en la nave nunca se mueve, sino que en papeles lo venden y realmente el mismo cliente de la venta pesa a ellos mismos. Sí, sigue utilizándolo. Entonces, esto a final de cuentas es lo que queremos evitar al respetar este postulado básico de la sustancia económica, que este tipo de operaciones no se hagan. ¿Cuáles otros vemos muy comúnmente por ahí en las empresas? Pues que se paguen gastos que no corresponden a la actividad propia de la empresa, que son gastos más bien de mantenimientos, vigilancias, empleados, pues de los socios o accionistas, ¿verdad? Se pagan servicios de algunas casas, ranchos, bodegas, etcétera, etcétera, que no forman parte de la empresa, que son propiamente de ellos, pero pues que ahí en ese sentido estamos faltando a este postulado de sustancia económica, ¿verdad? Gracias, ¿Y qué nos dice? Pues que por esto mismo, la forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente, como ahorita lo estamos platicando, y muy bien lo menciona el compañero Guía, que es algo que se ve mucho y muy comúnmente en las empresas y que no debería de ser, ¿verdad? Y que es diferente al auténtico fondo económico de la misma y en consecuencia no va a reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económico o financiera de la entidad. Por ejemplo, vamos a tener registrados mayores gastos que los que realmente la empresa está llevando a cabo o está haciendo, pues para su objetivo, ¿verdad? Para cumplir con su objetivo. Entonces nos dice que por consiguiente las formalidades jurídicas que se deben de analizar en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica, a fin de que no se tergiversen y con ello se distorsione pues el reconocimiento contable. Y obviamente que tengamos gastos mayores o gastos que no correspondan al mismo desarrollo, ¿verdad? de la empresa. Muy bien. Maestro, perdón, interrupción. Sí. Otra cosa que he visto, no sé si me estoy saliendo del tema. No, adelante. Hay una empresa, no me acuerdo el nombre, pero algo de leasing, que es arrendamiento. Resulta que las empresas le pagan X auto al 100% y ellos le toman depósitos en garantía y nada más ya le facturan a esa empresa arrendamiento puro a la empresa que lo pagó, y ya no hay flujo de por medio, solamente la van rebajando ahí. Entonces, pues ahí lo que están haciendo es fiscalmente, ¿verdad? Así están haciendo una ilusión fiscal.
Y obviamente, pues también, si tú como contador, o en este caso como administrador, aceptas este tipo de situaciones, pues puedes tener un problema ya fiscal, legal, ¿verdad? Con la autoridad. Sí, porque pues realmente Porque, es arrendamiento financiero, no arrendamiento puro como lo quieren manejar ellos, ¿no? así es, así es. Y este tipo de cosas, pues bueno, ya lo vemos en empresas con algún tipo de estructuras o estrategias un poquito más sofisticadas, ¿verdad? Así es, maestro. Y obviamente, pues, si te va a beneficiar, pues tú como empresa, pues lo tomas, ¿verdad? Pero puedes caer ahí en un problema con la autoridad. Así es, porque la deducción ciega, pues Cada la deducción, Ajá, perdón, de arrendamiento es mayor, la de arrendamiento puro, que el arrendamiento financiero. así es correcto. Entonces, y cada año se supone, al terminar el ejercicio fiscal, debemos de hacer una conciliación fiscal y contable. Entonces, pues en este caso, ahí es donde votan las diferencias, pero en este otro caso, por ejemplo, el que comenta el compañero Elía, pues ahí sí, definitivamente, pues en la conciliación no va a salir, ¿verdad? Porque lo está registrando como tal, pero pues sabemos que no se está apoyando o apegando al postulado básico de sustancia económica, ¿verdad? Es correcto. Gracias, maestro. Sí, ese tema en particular es muy, muy complicado. Al principio de la carrera es muy difícil de entender, porque obviamente que aún no estamos muy familiarizados con el aspecto en sí de los términos técnicos, y luego todavía aparte contables, y luego todavía aparte agregar el aspecto fiscal, pues es aún más complicado todavía, ¿verdad? Así Muy es. bien. Ya ve que quieren meter el de razón de negocios también, maestro. También, exactamente. Sí, pues de hecho, para las personas físicas así va a ser. Las deducciones ahora únicamente van a estar determinadas de acuerdo a tu razón de negocios. Es decir, si tú en arrendamientos únicamente vas a poder deducir los gastos que sean propios del arrendamiento. Y luego en actividad profesional, los propios de la actividad profesional, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ahí sí vamos, ahora sí que la autoridad nos va guiando en el aspecto fiscal, ¿verdad? Pero pues bueno, si nosotros hacemos un buen registro contable, no debemos de tener ninguna preocupación por lo que la autoridad en determinado momento nos pueda revisar, ¿verdad? Muy bien. El siguiente postulado básico que vemos es el de la entidad económica, y nos dice que es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas que están constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Y le llama la NIF, que es el conjunto integrado de actividades económicas y recursos. Y nos dice que son conducidos y administrados esta entidad económica por un único centro de control, y que es el que toma las decisiones que van encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. Y nos dice que la personalidad de la entidad económica va a ser independiente de la de sus accionistas, sus propietarios o sus patrocinadores. Muy bien, déjenme ver. Bueno, esto ya es lo que trae de entidad económica. Unidad identificable, por aquí nos dice, ¿qué es una unidad identificable? Bueno, nos dice que es una entidad que persigue fines económicos particulares. Todas las sociedades que se crean tienen su objeto social bien determinado y delimitado, y que va a ser independiente de otras entidades, y que es independiente, perdón, de otras unidades, y que es una unidad identificable cuando va a existir un conjunto de recursos disponibles con estructura y operación propios, y que van encaminados al cumplimiento de fines específicos. ¿Cuáles? Pues ya sea en una sociedad los que delimiten su objeto social, o en una en una asociación con fines no lucrativos, pues lo que los patrones también definan en sus actas constitutivas. Y luego tenemos también que se asocia con un único centro de control que toma decisiones con respecto al logro de fines específicos. Esta es la unidad identificable que vamos a ver nosotros en el aspecto exclusivo de contabilidad. Muy bien. Y luego ya nos explica qué es el conjunto integrado de actividades y económicas y de recursos, lo que es el único centro de control, y vamos a ver ahora sí este punto de entidad persona física y entidad persona moral, que lo vemos también fiscalmente, ¿verdad? Y la NIF A2 nos dice que la entidad persona física se asume como una entidad de negocios independientes, lo que hace rato comentábamos de su propietario,
con personalidad y capital contable propio, y por lo que solo nos dice que se deben de incluir en la información financiera los activos, los pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de la persona física. A lo que decíamos hace ratito que platicábamos, pues que vemos otros gastos de pronto por ahí que aparecen en la contabilidad que no reflejan la situación real y financiera de la misma, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que evitarlo. En el caso de persona moral también se da esta situación. Y tenemos que la persona moral nos explica que el postulado básico explica que personalidad y capital o patrimonio tiene la entidad persona moral. En este caso, tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propio, que es distinto al que ostenten las personas que la constituyan o administren, como sus representantes legales, sus administradores únicos, sus accionistas o sus propietarios. Y por tal razón nos dice que debe presentar información en la que solo se debe de incluir los activos, los pasivos y el capital o patrimonio contable de dicha entidad, ¿verdad? Muy bien, ¿quiénes son las personas físicas y quiénes son las personas morales? Bueno, el Código Civil Federal nos establece lo siguiente. Las personas físicas nos dicen en el artículo 22 que tienen la capacidad jurídica, que ésta se adquiere más bien la capacidad jurídica por el nacimiento y se pierde por la muerte, ¿ok? Y dice, pero que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los fines declarados en el código, ¿verdad? El 23 nos dice que la minoría de edad y el estado de la interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica, pero obviamente no deben de menoscabar su dignidad ni atentar contra su integridad. Los incapaces nos dice que pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de ¿quiénes? De sus representantes. Y el artículo 24 nos habla que el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona, y de sus bienes, salvo con las limitaciones que nos establece la ley. El artículo 25 nos habla sobre las personas morales, y aquí es muy escueto, nada más nos dice quiénes son. En este caso, la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidos por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, nos habla de los sindicatos, las asociaciones profesionales y los demás a los que se refiere la fracción 26 del artículo 123 de la Constitución Federal. También nos habla de las sociedades cooperativas y mutualistas como personas morales, y nos habla también de las asociaciones distintas de las enumeradas que se han visto hasta ahorita y que se propagan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo y de cualquier otro fin lícito, nos dice aquí, siempre que no sean desconocidos por la ley, ¿verdad? Y nos dice que también las personas morales extranjeras, de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Y nos dice que las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, y también que obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sean por disposiciones de ley o conforme a las disposiciones relativas en sus actas constitutivas o en sus escrituras constitutivas y en sus estatutos. Y las personas morales nos dice que se van a regir por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Muy bien, el concepto de actividades empresariales, bueno, ese yo creo que no lo vemos. El de establecimiento, empresa y establecimiento, pues yo creo que ese sí quedó claro cuando lo vimos en la presentación. La empresa es la persona física o moral que va a realizar las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente o a través de un fideicomiso o por un conducto de terceros, ¿verdad? Y el establecimiento se va a entender como cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales, ¿verdad? De las que es objeto. Muy bien, los fines fundamentales de la contabilidad, bueno, pues ya veíamos algunos de ellos. El primero, pues establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y obligaciones de la empresa, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal, proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda nuestra empresa, y prever con bastante anticipación pues el futuro de la empresa, ¿verdad? Y por último, servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en la que nuestra contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a lo que establece la ley. Muy bien.
Luego por ahí ya veíamos lo que era el contador, los servicios que prestaba el contador, la ética profesional y la ética en sí, pues. El código de ética, eso no lo vimos, y las obligaciones de llevar contabilidad, pero de este tema no viene nada en el examen, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos, para pasar al siguiente capítulo? Perdónenme los que estaban ahí pendientes, los acabo de... Por ahí le pisaron el pie a un perrito. Bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 2. ¿Sí se ve bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahorita? Por mi parte, ninguna, profe. Muy bien, muchas gracias, compañero. Ok, y pues el segundo tema fue un tema muy sencillito que vimos, donde veíamos las definiciones principales, en este caso del capital, del activo y del pasivo, y luego veíamos que había algunos tipos de capitales que nos hablaba el autor, como el capital económico, que era el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, el financiero, que es el que invertimos para que nos produzca una renta o nos genere un interés, y el capital contable, que es el que nos importa ahorita en la materia, que es la diferencia aritmética, nos decía de una manera muy sencilla, entre el valor de todos los bienes y derechos de la entidad y el total de sus deudas y obligaciones, ¿se acuerdan? Muy bien, ¿qué aspectos podía presentar el capital? Ah, bueno, este fue el tema que vimos ahorita. Y luego veíamos los términos especiales de carácter técnico. Bueno, pues en contabilidad vamos a emplear estos términos para indicar algunos conceptos, cosas o hechos. Por ejemplo, el activo, ¿qué era el activo? Pues representaba todos los bienes y derechos que son propiedad de una entidad. El pasivo, pues representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Y el capital contable, pues era la diferencia aritmética que existe entre el activo y el pasivo, ¿verdad? Y veíamos por aquí la formulita, activo menos pasivo es igual a capital contable. Bueno, este es el tema en sí, el repasito que traemos pequeño de este capítulo. Vámonos al capítulo 3. En bueno, pues veíamos las denominación y movimiento de las principales cuentas. En este caso no sé si les haya quedado alguna duda, porque sería ver o platicar de todas las cuentas, y creo que eso si lo estudian por ahí en su libro, vienen algunas cosas en el examen, entonces pues yo creo que sería con eso suficiente, ¿verdad? Pues aquí nos dice que para comprender mejor la clasificación del activo y el pasivo, fue el paso previo que vimos antes de entrar al tema del balance, y también a la distribución que veíamos. Era necesario conocer esta terminología contable, ¿verdad? ¿Para qué? Para denominar estos conceptos que van a constituir los bienes y derechos y las deudas y obligaciones de una entidad comercial. Y en esto veíamos, pues obviamente, todas las principales cuentas del activo, en este caso en orden a su disponibilidad, que era caja, fondo de caja chica, bancos, inversiones temporales, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo a proveedores. Hasta aquí el activo circulante. Y luego veíamos el activo fijo, que eran los terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo, y el equipo de cómputo o electrónico, el equipo de entrega o de reparto, los depósitos en garantía, las inversiones permanentes, los gastos de investigación y desarrollo, los gastos en etapas preoperativas de organización y administración, los gastos de mercadotecnia, los gastos de organización, los gastos de instalación, la papelería y útiles, la propaganda y publicidad, y las primas de seguros y las rentas e intereses pagados por anticipado, ¿verdad? Veíamos estos temas que son del activo. Acuérdense que el autor, ahorita lo vamos a ver más adelante, en su clasificación nos habla de activo circulante, activo fijo y activo diferido. Igual el pasivo también lo clasifica de esa manera. Para efectos de normas de información financiera, pues hablamos nada más de activo circulante y activo no circulante. Igual de pasivo circulante o pasivo no circulante, ¿verdad? Y dentro, por ejemplo, del activo no circulante, pues va a ir todo lo que es activo fijo, y vamos a tener todo también lo que son activos diferidos, ¿verdad? Que comienza desde aquí, desde los gastos de investigación y desarrollo.
Muy bien. Ahora vemos las principales cuentas de pasivo de la misma manera. Empezamos por aquellas que son que tienen un mayor grado de exigibilidad, como proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipos a clientes, gastos pendientes de pago e intereses pendientes de pago. Este sería, por así decirlo, el activo fijo, el pasivo fijo, y luego los impuestos pendientes de pago, en este caso, el activo, perdón, circulante, el impuesto pendiente, el acreedor hipotecario ya entraría en el pasivo fijo, y por último, las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado entrarían en el pasivo diferido. Y de igual manera, NIF nada más nos habla de pasivo circulante y pasivo no circulante. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, profe, gracias. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver la clasificación del activo y del pasivo. En este caso del activo nos dice que vamos a ver los elementos que constituyen el activo de la empresa y que lo vamos a hacer, como habíamos platicado, en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad. En este orden vamos a tener al activo circulante, ¿verdad? Nos dice que este grupo lo van a integrar los elementos o partidas que representen efectivo y los convertibles en efectivo en un lapso no mayor de un año. Esto también lo vemos en las normas de información financiera. O en el ciclo financiero nos dice a corto plazo. Y también nos define como los elementos o partidas en efectivo disponibles y los que están en movimiento o rotación constante y que tienen como principal característica la fácil conversión o transformación en flujos de efectivo. Y el orden de presentación de las cuentas del activo circulante de una entidad comercial en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad es el siguiente. Y tenemos aquí, en este caso, la caja, los bancos, las inversiones temporales, las mercancías o inventarios, los clientes, los documentos por cobrar, los deudores diversos y los anticipos a proveedores. Y estos obviamente primeros de caja, bancos, inversiones, pues obviamente es por cuando tú pagas o liquidas la mercancía, que es tu objeto principal de compra-venta en tu empresa. Y luego ya viene la mercancía, pues que es el inventario, ¿verdad? Tenemos primero el dinero, luego compramos la mercancía y luego ¿qué pasa? Pues si la vendemos a crédito, tenemos a los clientes. Y ya cuando nos pagan, nuevamente volvemos al círculo o ciclo financiero a corto plazo, que es nos vuelven a pagar ya sea en efectivo o con transferencia en nuestro banco y volvemos a hacer este ciclo financiero a corto plazo. Muy bien. El activo fijo o activo no circulante. Este nos dice que lo constituyen los recursos de la empresa que tienen cierta permanencia o fijeza y que son adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos, y que su principal característica es que permanecen en la entidad durante varios años. Y los recursos o cuentas que integran este grupo del activo fijo en la entidad son los siguientes: normalmente terrenos, edificios, mobiliario de equipo, equipo de cómputo electrónico, equipo de entrega o de reparto, los depósitos en garantía y las inversiones permanentes. Y aquí en este caso vamos a tenerlas clasificadas de acuerdo con aquellos que tengan o que sea más difícil, por así decirlo, el comercializarlos, ¿verdad? Por eso tenemos primero los terrenos y los edificios. Muy bien, el activo diferido o cargos no diferidos. Este grupo nos lo integran todos los gastos que pagamos por anticipado, por los que la empresa recibe un servicio o un beneficio, y no solo en el año en el que se efectúan, sino a través de varios ejercicios o años posteriores. Y este activo diferido o cargo diferido lo debemos presentar primero los gastos relativos a las etapas preoperatorias y después los gastos anticipados de operación. Y a continuación nos indica pues los más comunes o conocidos, como los gastos de inversión y desarrollo, de investigación y desarrollo, los gastos en etapas preoperativas de organización y administración, los gastos de mercadotecnia, de organización, de instalación, la papelería y útiles la ponen aquí en este grupo, la propaganda y publicidad, el pago de los seguros y las rentas y los intereses que pagamos por anticipado. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación del pasivo y nos dice que esta clasificación de estos elementos que constituyen el pasivo se debe hacer en atención a su mayor y menor grado de exigibilidad. El que tengamos nosotros la obligación de liquidar, ¿verdad? No el que nosotros podemos exigirle a quien nos debe.
En este caso, lo vamos a clasificar en atención a su mayor y menor grado de exigibilidad. Las deudas y obligaciones que constituyen el pasivo de la entidad, las vamos a ver reflejadas en 3 grupos. El primero, igual que como vimos con el activo, pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Y este grupo lo van a constituir las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Cuando hablamos de entidad nos referimos a la empresa, cuyo vencimiento sea en un plazo menor de 1 año, ¿ok? O menor también al de su ciclo financiero a corto plazo. Y su principal característica es su mayor grado de exigibilidad. Las principales deudas y obligaciones a cargo de la empresa que constituyen el pasivo circulante a corto plazo más comunes son la de los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo a clientes, gastos pendientes de pago y obviamente los impuestos pendientes de pago. El pasivo fijo o a largo plazo, este grupo lo constituyen las deudas y obligaciones a cargo de la entidad cuyo vencimiento sea en un plazo mayor de 1 año y obviamente o mayor al de su ciclo financiero a corto plazo, obviamente. Su principal característica es su menor grado de exigibilidad. Las principales deudas y obligaciones a cargo de la empresa que vamos a ver dentro del pasivo fijo o pasivo a largo plazo van a ser las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. El pasivo diferido o créditos diferidos lo constituyen los cobros anticipados efectuados por la entidad, por los cuales adquirimos una obligación de proporcionar un servicio en un plazo mayor de 1 año o mayor al de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es que su valor se transforma en utilidad en el momento en que se presta el servicio o también conforme transcurre el tiempo. Y los principales cobros que vamos a encontrar en la empresa que constituyen al pasivo diferido o a los créditos diferidos son las rentas y los intereses que cobramos por anticipado. Muy bien, vamos a ver el siguiente capítulo. Bueno, el capítulo del balance general o estados financieros, que fue el último tema que vimos. Lo que vemos en el capítulo 5, acuérdense que no lo vamos a tomar en cuenta para efecto del examen, que eran los estados financieros. Sin embargo, pues sí lo vimos por ahí como quieren una presentación, para que ustedes tengan la noción y la idea de lo que estamos hablando en este caso. Muy bien, y nos dice que el balance general también lo vamos a encontrar como estado de situación financiera para entidades lucrativas y para entidades no lucrativas como estado de posición financiera. Y nos dice que nos muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Por consiguiente, nos dice que los activos, en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. Muy bien, y veíamos por ahí el contenido o la forma del balance general. Esto en cuanto a revelación y presentación, que veíamos en las normas de información financiera. El contenido del balance general lo veíamos pues que se constituía por un encabezado, en el cual vamos a mencionar el nombre de la empresa. El segundo renglón, la indicación de que se trata de un balance general, cuando sea un estado de resultados, también lo vamos a manifestar de esa manera. Y por último, la fecha de formulación. Y en el caso del balance general, hablamos de un estado financiero estático a una fecha determinada. Por ejemplo, aquí la fecha es al 31 de diciembre del año 2000X. Cuando hablamos de un estado de resultados, ese no es estático. Ese lo vamos a determinar por un periodo, ¿verdad? Luego que veíamos que en el cuerpo del balance vamos a encontrar descritas las cuentas del activo y del pasivo y del capital contable. Y en este caso, en primer lugar, vamos a ver el nombre y el valor detallado de cada cuenta que forma el activo, y luego el nombre y valor detallado de cada cuenta que forma el pasivo y el importe del capital contable. Muy bien, veíamos dos formas de presentar nuestros balances generales. Uno era el balance con forma de reporte, en el cual veíamos la fórmula del capital, donde activo menos pasivo es igual a capital contable, y nos habla el autor de que es utilizado en una forma vertical. Y después veíamos el balance general en forma de cuenta, que es la fórmula que nosotros vemos o utilizamos o vamos a utilizar
para contabilizar nuestras operaciones, que es la de activo es igual a pasivo más capital. Es la fórmula que utilizamos también en la partida doble que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita todavía no la hemos tomado en cuenta, no la hemos tocado, pero más adelante lo vamos a ver. Muy bien, y en esta, pues bueno, del lado izquierdo del balance, y vamos a anotar detalladamente todas las cuentas que conformaban nuestro activo, y del lado derecho en blanco, y que por lo tanto debemos de suprimir aquellos con una línea quebrada o una línea Z, ¿verdad? Muy bien, y luego ya veíamos algún ejercicio. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Sí, profe. ¿Van a Adelante. venir algún tipo de ejercicios de los balances en el examen? ¿O solo sería como que identificar las partes de los balances? Todo es totalmente, lo vamos a tener de conceptos. Es un examen totalmente de conceptos, como por ahí viene en su, déjenme ver si les pongo en la presentación, como ahí viene en la explicación, lo vamos a ver, una pestaña, aquí está. Dejen entrar al grupo y ya me dicen si sí se está proyectando. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ya me puso la pantallita azul acá. Muy bien, van a tener ustedes 2 intentos para presentarlos. Los capítulos que van a ser del 1 al 4 y el 6 de nuestro libro base. Es de opción múltiple, son 30 preguntas y no pongo ningún ejercicio. Como no vimos ejercicios porque no nos da tiempo realmente para hacerlos, prefiero no ponerlos tampoco en el examen. Y aparte, pues fue una decisión que se tomó, ahora sí que colegiada de toda la Academia de Contabilidad. ¿Alguien ha batallado de los que han entrado a presentar? ¿Ha tenido algún problema o alguna situación ahí extraña? Yo, profe, pero no en esta materia, pero Sí. presento y la plataforma me saca. No termino mi examen y cuando quiero volver a entrar ya pasó la oportunidad. Órale. Y bueno, ahí hay que tomar Eso me ha pasado más en screenshot fin de semana con la plataforma, aunque esté haciendo otra cosa. Como que en fin de a lo semana se mejor es satura por mucho. la sobrecarga, ¿verdad? Exacto, se satura mucho. Pero luego hay que mandar el correo ahí, atención, y con las pruebas que tengan ahí de el momento en el que lo saca, les digo yo, pues normalmente hagan un screenshot o una impresión de pantalla y guárdenla para que les sirva como evidencia, ¿verdad? Aquí fíjense que no sé si sea por el tipo de examen, pero bueno, todos lo subimos igual, tengo entendido todos los maestros, pero en la Academia de Contabilidad en particular nunca hemos batallado. No hemos tenido un alumno que nos diga que haya tenido algún problema propio de la plataforma, ¿no? En algunos casos, pues sí es el internet o la luz, la energía eléctrica, pero pues obviamente que sí se toma en cuenta, ¿verdad? Se toma en cuenta para el alumno. Pero bueno, hasta este momento en la academia no hemos tenido ningún problema en ese sentido. A mí me ha pasado algo similar, pero después de las 11 de la noche. Ok. Igual Bueno con que me los dice. SCORMs, me saca al momento de empezar con las opciones de las preguntas y luego ya me regresa otra vez al SCORM ya cuando se vuelve a habilitar la página. Pero eso normalmente me pasa ya despuesito de las 10:30, 11 de la noche. Como que es cuando más se satura la plataforma. Por eso yo les digo que procuren presentar temprano o entre semana para que no, digo, yo sé que pues a lo mejor el fin de semana algunos trabajan y se les dificulta, pero sí lo ideal es presentar lo más pronto posible, pues más que nada para evitar esos picos en el que se sature la red y la plataforma. Y sí, la verdad que bueno que nos hace sus comentarios para también nosotros comentarlo a su vez con el área técnica, ¿verdad? De la coordinación académica. Porque pues ya ve que si hemos 1 o 2 semanas tuvimos problema con acceso porque tuvimos mucha intermitencia. Pero bueno, quedó solucionado, ¿verdad? ¿Algún otro detalle, compañeros, que quieran tratar?
A ver, acá en el chat, hoy discúlpenme, no los vi. Bueno, ya quedó lo del compañero y guía. Ok, lo de las 2 oportunidades también ya está. Muy bien. Pues compañeros, si no hay alguna otra duda o comentario, nos retiramos. Estudien los capítulos del libro, denles una repasadita. El examen no viene de otro lado más que del libro, ¿ok? Entonces, todas las preguntas que ustedes puedan encontrar en el examen están en el libro, las respuestas. Pues nada más aplíquense un poquito, darle una buena lectura para que sepan en qué capítulo viene cada tema. A mí me gusta mucho estructurarlo el libro y decir, bueno, el capítulo 1 trae estos temas, el capítulo 2 trae estos temas y así el 3. ¿Y cuál me interesa a mí más? Bueno, pues lo anoto ahí en un ladito, ¿no? En mi resumen. Y eso sirve mucho al momento de estudiar y también al momento de presentar, ¿verdad? Muy bien. Profe, pues si no hay más dudas, compañera Iris, ¿algún comentario? No, profe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación. Les deseo Tomaré en muchísimo cuenta éxito. lo que nos recomendó. Sí, les fue muy bien a todos realmente en las actividades, tanto los SCORM como las actividades, alguno que otro que de repente a lo mejor no entendió muy bien el cómo realizar la actividad y batalló un poquito, pero realmente la gran mayoría de todos ustedes, mis respetos, muy bien contestadas sus actividades, los SCORMs también con muy buenas calificaciones, y les digo, dedíquense a estudiar un poquito los libros, a verlo, a analizar el contenido y con eso tienen para aprobar la materia sinceramente. Porque en este caso, pues no les ponemos tantos ejercicios ni cosas así. Yo se los incluyo en las aulas para que ustedes, quien así tenga tiempo y lo pueda hacer, pues bueno, que los vea, que los trate de resolver. Si se quedan con una duda, ya se los doy contestado para que no batalle, ¿no? Y pues obviamente quien quiera adentrarse un poquito más en el tema, pues con esas bases lo puede hacer, ¿verdad? Pero pues no son obligatorios. ¿Okay? Maestro, disculpe que lo moleste. Una compañera, Gloria, pregunta que si dan la calificación inmediata como en los SCORMs. Sí, normalmente así es. No es mucho, tengo entendido yo que no es mucho lo que se tarda en darte la plataforma a tu calificación. Ok, muchas gracias, maestro, por la información. Nos vemos la otra semana. Sí, si Dios quiere. Que descansen, compañeros. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.